porque va a tener lesiones que pueden afectar a las articulaciones, piel, tejido celular, subcutáneo, el corazón y el sistema nervioso. Principalmente eso va a afectar lo que es el corazón. Y estos son muy susceptibles los niños que son de entre 5 a 15 años. De ahí su etiología es que ¿Qué es la fiebre reumática, Rebeca? Doctora. Bueno, ¿Qué es la fiebre reumática? la fiebre reumática es aquella enfermedad inflamatoria que afecta a distintos sistemas y que se da pues como consecuencia de una faringoamigdalitis aguda crónica, o sea, repetida, no tratada o no tratada adecuadamente, que es obviamente secundaria a una reacción autoinmunitaria del estreptococo beta hemolítico tipo A. Y como lo dijo la compañera, pues afecta a distintos órganos como el corazón, la piel, el sistema nervioso central, las articulaciones, y pues la complicación o la secuela más frecuente de esta enfermedad es la cardiopatía reumática crónica. Eso. Bueno, que tiene algunos factores de riesgo, empezando pues... La fiebre reumática es una complicación tardía y no supurativa de una infección causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Langenfeld. Y si nosotros le ponemos algo más, es en huéspedes susceptibles, porque no en todo huésped, aún siendo infectado por el estreptococo beta hemolítico, va a tener fiebre reumática. ¿Sí? Entonces es una complicación tardía y no superativa donde nosotros vamos a tener dos aspectos. Primero, la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Para tener fiebre reumática necesito el estreptococo. Y necesito también la sensibilidad del huésped. Entonces son estos dos aspectos. Entonces es una complicación tardía y no supurativa, porque siempre tiene que haber el estreptococo y el huésped. La fiebre reumática tiene una incidencia anual más o menos de 100 a 200 casos en 100.000 habitantes. Claro que se produce principalmente en países subdesarrollados, en países en vías de desarrollo, porque si ustedes se dan cuenta, en los países desarrollados la incidencia es mínima. Aproximadamente 400.000, se cree que 400.000 muertes al año se producen por fiebre reumática o por las consecuencias, por las complicaciones de fiebre reumática en todo el mundo. Y se estima que aproximadamente 2 millones de pacientes que están complicados con fiebre reumática necesitan cirugía cardíaca. En el Ecuador estuve buscando hasta los últimos datos y prácticamente no hay datos fidedignos de incidencia de fiebre reumática. Yo creo que aunque ha ido bajando en los últimos años y todos los que van bajando esta incidencia de fiebre reumática, sin embargo, yo creo que se hacía un mal diagnóstico por una sobrevaloración del asco. Quiere decir, asco no es igual, asco aumentado no es igual a fiebre reumática. Asco aumentado quiere decir que, Rebeca. Doctora, disculpe, es que no le escucho como entrecortado. ¿Qué fue la última parte que...? Cuando tenemos el asco aumentado, en un examen de asco que está aumentado, ¿qué significa? ¿Que tiene fiebre reumática? A ver, lo que yo entiendo es que, a ver, es como que el antígeno pues reconoció en algún momento el estreptococo y no necesariamente significa que esté elevado, que hay que tratarlo, sino más bien hay que ver todo la sintomatología del paciente. Un examen de asco elevado, ¿qué quiere decir? Evelyn. Esto es un aumento de lo que es el anticuerpo contra el estreptococo. Sí, pero
estreptocócica. Sí. Pero también hay que saber también de los demás criterios para dar ya el diagnóstico. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque muchas veces encontramos un acto aumentado. Mandan a hacer el examen, no sé por qué le mandan a hacer el examen. A veces por control mandan a hacer acto. Y sin embargo está elevado. ¿Qué quiere decir? Que tiene fiebre reumática. Pero, bueno, indica que tiene una infección por la bacteria, que es beta hemolítico del tipo A. ¿Quién dice? ¿Quién está hablando? Evelyn García. Ya, exacto. Tienen el asco aumentado y teniendo en cuenta, imaginémonos, que esté bien hecho, que el laboratorio sea de confiar y que esté bien hecho, entonces quiere decir que tiene una infección por estreptococo. Que tiene una infección por estreptococo. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más tarde cuando veamos la valoración del acto. Los factores de riesgo para fiebre reumática, o sea, para adquirir fiebre reumática, como en todo, ¿no? Pobreza, malas condiciones de moralidad ambientales, con aglomeración de personas, caos, en la casa, en la escuela, en la guardería, acceso limitado a la asistencia médica, cuando es oportuno tener un diagnóstico, nosotros no lo tenemos muchas veces por falta de acceso. Factores de riesgo para cardiopatía reumática, principalmente episodios recurrentes de fiebre reumática aguda. Es decir, muchas veces tenemos el diagnóstico de fiebre reumática, no hacemos una debida profilaxis secundaria, entonces va a haber recurrencia. Cada vez que exista recurrencia, esa recurrencia va a venir más fuerte, y muchas veces si no ha tenido cardiopatía, va a ir para cardiopatía. Factores de riesgo como en la prevención, que no se realiza una prevención adecuada tanto para la profilaxis primaria como la profilaxis secundaria. La profilaxis primaria no es más que el tratamiento de amigdalitis aguda postestreptocócica. Eso ya lo vimos en las clases pasadas. Bueno, entonces como hablamos desde el inicio, para tener fiebre reumática se necesita dos cosas. Primero, el origen, que siempre es una amigdalitis. Siempre una amigdalitis causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A del Amphibia, o también llamado estreptococo filógeno. Entonces siempre tiene que haber una amigdalitis y el huésped. El huésped tiene que tener una predisposición genética donde esa cepa reumatogénica del estreptococo venga y ante la susceptibilidad del huésped prácticamente se desarrolla una fiebre reumática. Para esto, principalmente los niños o los pacientes tienen que tener aproximadamente más de 5 años. En menores de 3 años ustedes no encuentran prácticamente la inmunidad establecida para tener esta predisposición genética y por lo tanto también hay algunas características de la cepa reumatogénica del estreptococo beta hemolítico que lo hace que este huésped todavía no esté apto, como se dice, para hacer esas amígdalas no están colonizadas por el estreptococo. Por eso es que no existen unas amigdalitis bacteriana del estreptococo en menores de 3 años. Por lo tanto, no va a haber fiebre reumática en menores de 3 años. Bueno, y entonces el estreptococo reumatogénica tiene que tener muchas características, ¿no? El estreptococo es un gran positivo de estructura compleja, constituido por cápsula, ustedes ven, cápsula, pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma y núcleo. ¿Sí? Entonces la cápsula está formada por ácido hialurónico y esta cápsula parece estar asociada a la virulencia del estreptococo. A la virulencia. Estamos hablando del estreptococo. La parte externa, que es la cápsula,
el ácido hialurónico que parece que forma esta cápsula está asociada a la virulencia, ¿ya? A la capacidad que tiene para cazar. La pared celular, esto es importantísimo. Tenemos la pared celular que va a estar formada por 3 camadas. ¿Sí? Entonces estas 3 camadas, la interna es formada por mucopéctida y confiere a la pared celular la forma y rigidez del estreptococo. La media es rica en carbohidratos. La media es rica en carbohidratos, ¿sí? Y permite su clasificación sorológica en grupos del A hasta el O. Y la externa es proteica, donde se van a encontrar las proteínas M, R y T, que son las que poseen la alta capacidad antigénica. La proteína M es, pues ustedes ven aquí, la proteína M, R y T. Estamos en la capa externa, la que está al lado de la cápsula. Entonces, esta les repito, es los que parecen tener la capacidad antigénica. Entonces, la proteína M es la más importante de ellas porque permite la clasificación de sus diversos serotipos, que actualmente existen aproximadamente una centena de serotipos descritos, y confiere a la pared celular la resistencia a la fagocitosis. Es lo que va a contribuir para su virulencia, que es altamente antigénica. ¿Sí? Entonces, esas características van a ser, que prácticamente casi todos están en la membrana celular, van a ser estas características que parecen ver tanto la serología del estreptococo como la capacidad antigénica que tiene este estreptococo para la agresividad y para la colonización en el huésped que está prácticamente dispuesto, sensiblemente dispuesto ante esta infección. Entonces parece haber el estreptococo, que prácticamente es reumatogénico, principalmente porque en esas que hablamos de las proteínas M, que es la que le va a dar el alto nivel antigénico, que son las principales aislados, el N1, 3, 5, 6, 14, 18, 19, 24, 27, 28, y este estreptococo reumatogénico tiene que tener un mimetismo molecular, esta proteína M, un mimetismo molecular con un antígeno, principalmente los antígenos de histocompatibilidad que tiene el hueso. Por eso es que no todos los individuos que tienen infección por estreptococo de telmolítico grupo adelante pueden tener la capacidad de tener fiebre reumática. Y asimismo, ustedes se dan cuenta, en la misma fiebre reumática, una vez que han atingido y han tenido fiebre reumática, no todos tienen los mismos síntomas. Es decir, no todos pueden dejar secuelas. Ese tiene que tener la capacidad del individuo de poder tener, o sea, de poder aceptar, como se dice, esa infección. Bueno, entonces, ¿quién puede tener fiebre reumática? Una pequeña porción de la población, aproximadamente 0.3 a 3% de esa población. Hay mayor, y por eso es que hay mayor incidencia en algunas familias, los monocigóticos, y nosotros también tenemos los factores ligados también a la histocompatibilidad. Bueno, entonces, por eso es que lo hace ser un poquito más predisponente a algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, la fiebre reumática puede atacar, como dijeron anteriormente sus compañeras, a las articulaciones, al corazón, a la piel, y a la piel, la articulación, el corazón y el sistema nervioso central. Bueno, entonces, para eso, desde hace algún tiempo, tenemos los criterios de Jones. Miren, que desde más o menos, hablando de tiempos, desde prácticamente la década de 1930 fue introducido el concepto de reumatogenicidad, o sea, del estreptococo reumatogénico. Bueno, entonces, hablando ya de los criterios de Jones, los criterios de Jones, bueno, antes de eso, les voy a decir, prácticamente como ya hablamos al principio, la enfermedad es rara antes de los 3 años,
cuando el sistema inmune aún no está totalmente maduro. Y hay un periodo, todo eso va a responder a la teoría de que inmunológica. Principalmente por eso, que el sistema inmune no está inmaduro prácticamente dentro de los 3 años, y algo que afecta también la teoría inmunológica es que desde el momento de la infección hay un periodo de latencia entre la infección de las vías aéreas superiores, en este caso que también puede ser en la piel, pero esa es otra causa de la inmunidad que parece ser más de las amígdalas o de las vías aéreas superiores, porque también si no está en las amígdalas puede estar alojado el estreptococo en la faringe, y la presencia del anticuerpo circulante anti-estreptococo. Eso dura aproximadamente 1 a 3 semanas. Es por eso que si nosotros tenemos unos valores aumentados de ácido, lo que vamos a tener es que sí, ha tenido la infección, sí, pero la infección la ha tenido 1, 2, 3 semanas antes. No es en este momento que ya tiene la infección por el estreptococo, cuando ya comienzan y coincide con el inicio de los síntomas. Es decir, cuando el niño o el paciente, en este caso, comienza a tener síntomas de fiebre reumática, hay que recordar que esto es una secuela. Entonces, la secuela, y tenemos el ácido aumentado, la sintomatología de fiebre reumática, nosotros tenemos que recordar que esa infección no la tuvo ahora. Esa infección la tuvo 1, 2, 3 semanas antes. Ese es el periodo de latencia. Y esto también aumenta la teoría inmunológica que se cree que, o sea, esa es la patogenia que está ligada al desencadenamiento del proceso inmunológico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces para terminar eso de la autoinmunidad, entonces terminamos diciendo que es posible que la fiebre reumática sea un modelo de enfermedad autoinmune que ocurre en aquellos individuos genéticamente susceptibles frente a la agresión de un estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Con potencial reumatogenicidad, digamos así. Y probablemente poseedor de antígenos de acción cruzada con tejidos humanos. Entonces tiene que haber un mimetismo. Bueno, entonces terminamos con esto. Entonces, bueno, entonces la fiebre reumática nosotros tenemos que tener para su diagnóstico principalmente los criterios de Jones. Y los criterios de Jones nosotros los dividimos en criterios mayores y criterios menores. Y entre los criterios mayores nosotros tenemos la artritis, carditis, corea, nódulo subcutáneo y eritema marginal. Ustedes ven algunos estudios, casi toda la mayoría de los estudios, se van a dar cuenta que la artritis es el criterio mayor con más, con mayor incidencia. Entonces la artritis corresponde en casi todos los estudios aproximadamente el 75%. La carditis 50%, la corea 25%, nódulos subcutáneos y eritema marginado del 2 al 10%. Para hacer un diagnóstico de fiebre reumática nosotros tenemos que tener por lo menos la presencia de un criterio mayor. Entonces, en cuanto a la artritis, hay algunos estudios que muestran, estos es uno de los estudios más amplios, que se diagnosticaron en 110 episodios de fiebre reumática 93 pacientes con artritis. Entonces, en estos 110 pacientes, 45% solo artritis, 44% artritis más carditis, 7% artritis más corea y 4% artritis más carditis en corea. Pero en casi todos los pacientes, 93 pacientes, encontraron el artritis, aunque sea exclusivamente artritis o acompañado de otros criterios mayores. ¿Y cómo se manifiesta esa artritis? La artritis de la fiebre reumática es muy, digamos, específica. Entonces, tenemos que tener un periodo de latencia prácticamente entre todo el episodio de artritis entre 2 a 3 semanas. Es un inicio agudo, brusco, generalmente intenso el dolor. El edema puede ser pequeño. Aquí es clásico ese tipo de artritis, que es mucho dolor y poco edema. Por eso a veces ustedes tienen que examinar minuciosamente las articulaciones. La duración puede ser de días
o una semana en cada articulación, raramente entre todo el episodio dura más de un mes, y la característica principal es que tiene una respuesta excelente a los antiinflamatorios no esteroides o también a las aspirinas. Entonces, esas son características de la artritis. La artritis es una artritis migratoria, es una artritis que va saltando. No es una artritis que se queda quieta en una sola articulación, no. Y a medida que va saltando, ya va desapareciendo en el lugar de inicio y va saltando a las otras articulaciones. Otra característica de la artritis es que afecta principalmente a articulaciones grandes. Entonces va a afectar principalmente a la muñeca, al tobillo, a la rodilla, ¿ya? Entonces, el codo. Entonces, son algunas articulaciones. Si ustedes ven, casi nunca afectan prácticamente articulaciones pequeñas, como por ejemplo articulaciones de la columna vertebral o articulaciones más complejas como coxofemoral o de hombro, ¿no? Entonces, principalmente articulaciones grandes, pero que son articulaciones visibles, como por ejemplo la rodilla, el tobillo, el codo, la muñeca. Y si ustedes ven, va comenzando en una articulación y el tiempo en días, miren, 6, 7 días desaparece. Mientras tanto ya ven en otras articulaciones. ¿Ya? Entonces es una artritis clásica migratoria. Bueno, hay algunos casos atípicos de artritis. En que nosotros tenemos un tiempo de latencia más corto, en que no tiene una respuesta aceptable a los antiinflamatorios no esteroides, en que puede ser más prolongada, más allá de un mes, en que puede ser monoartritis, puede ser aditivo, o sea que va sumando, va desapareciendo en otras articulaciones donde hay iniciado el surto, puede ser en columna, o puede ser tipos de dolores articulares como encefalopatía. Y que en estos casos nosotros prácticamente a veces hacemos el examen de ASO y ese ASO encontramos con un ASO aumentado. Entonces a esos casos atípicos nosotros les llamamos como artritis reactiva por defecto póstumo. ¿Por qué? Porque nosotros iniciamos, tenemos el ASO elevado, tenemos un tipo de artritis que prácticamente nos confunde el diagnóstico, pero que encontramos episodios mayores y el antibiótico como prevención secundaria y tenemos buena respuesta en cuanto a eso. Entonces son casos atípicos y nosotros como no tenemos un diagnóstico clásico de fiebre reumática, le llamamos artritis reactiva por defecto póstumo. Bueno, entonces, en lo que hablábamos, menor el periodo de latencia, hasta 10 días, mala respuesta, mayor duración de la artritis, puede ser una artritis aditiva, no asociada con otros signos mayores de fiebre reumática, y miren que no es muy lejano tener un arete aquí, ¿no? Entonces nosotros, vean cómo es la incidencia, ¿no? 50% en artritis clásica y 20% de esas artritis puede ser esa artritis prolongada. Estos son en un estudio de 114 pacientes con fiebre reumática, donde 70% encontraron artritis, pero 20% de ese 70% teníamos una artritis no clásica. Bueno, entonces ese es el estudio que le hablábamos, pero bueno. Solamente el 10% de fiebre reumática con artritis pura van a desenvolver carditis. Para que vean que no es tan frecuente así. Y no todos, en la carditis, no todos van a dejar secuelas. Algunos pacientes con aretes desenvolverán carditis también. Entonces, miren que el porcentaje no es muy diferente al de la artritis plástica. Entonces, tenemos que tener cuidado en esta artritis estreptocócica. Falta uniformidad para el diagnóstico y la profilaxis recomendada en estos niños, tanto en el arete como en la fiebre reumática. Bueno, vamos a la carditis. La carditis de la fiebre reumática tiene algo muy característico, que puede afectar a cualquier parte del corazón. Entonces puede ser pericarditis, puede ser miocarditis, puede ser endocarditis. Vamos a cerrar un poquito mientras pasa el vendedor de naranjas.
Bueno, pensé que ya pasó. Bueno, la pericarditis, cuando la pericarditis en una fiebre reumática, cuando ocurre pericarditis, ocurre más o menos entre 5 a 10% de los pacientes con enfermedad activa. Es decir, que es donde debemos actuar. Eso es carditis es la inflamación, o sea, en este momento no estamos hablando de secuelas, estamos hablando de carditis, afectación del corazón. Entonces, 5 a 10% de los pacientes con carditis pueden provocar podemos tener pericarditis. Y es mucho más frecuente la pericarditis en pacientes graves que generalmente pueden tener una severa lesión valvar, pueden tener cardiomegalia, pueden hacer insuficiencia cardíaca. El comprometimiento pericárdico generalmente se traduce por dolor, por la presencia también del frote, del derrame pericárdico. ¿Sí? Ustedes ya vieron cardiología, ¿verdad? Sí, bueno, cuando nosotros tenemos el frote, sí saben cómo se escucha el frote, ¿no? Es como más o menos cuando ustedes tienen también el derrame pleural, también lo van a escuchar así, o sea, tienen el frote, ustedes van a saber que ese niño puede tener derrame pericárdico. Entonces, siempre si ustedes escuchan si rozan los cabellitos entre sí, ese más o menos es el sonidito del frote pericárdico. Entonces, cuando existe el frote, es siempre señal que la enfermedad está en actividad, pudiendo persistir por días o si era apenas transitorio. De pronto solamente dura unas horas y pasó. El derrame pericárdico acostumbra no ser acentuado, o sea, a veces, la mayoría de veces es poco ese derrame pericárdico. Y siempre hay señal de gravedad. Siempre que ustedes sean derrame pericárdico, hay gravedad en este paciente. Puede debutar incluso a veces los pacientes y confundirlo mucho con otras enfermedades reumatogénicas, muchas enfermedades del colágeno, por ejemplo el lupus. El lupus no, bueno, después uno tiene que hacer los criterios del lupus. Bueno, entonces, ahora, la miocarditis, ¿es cuánto pericarditis? La miocarditis en niños, la miocarditis o la insuficiencia cardíaca generalmente, o sea, cuando se produce un niño que ustedes vean que está con insuficiencia cardíaca, ustedes vayan a buscar que pueda tener miocarditis. O sea, el músculo del corazón está afectado. En la práctica, la taquicardia sinusoidal puede también constituir uno de los únicos señales clínicos de miocarditis, o sea, la taquicardia. Y cuando es observada sin fiebre esa miocarditis, o sea, tiene insuficiencia cardíaca o puede tener una taquicardia sinusal y el niño no ha tenido fiebre, no tiene anemia, o con pacientes en reposo o durante el sueño, en los pacientes con miocarditis no se observa a veces alteración en la función contractiva ventricular. Y esto no ocurre en los pacientes con miocarditis grave, no es frecuente la cardiomegalia. Entonces, en estos niños que no tienen esa cardiomegalia, que no tienen prácticamente la función contractiva ventricular está normal, eso es un buen pronóstico y quiere decir que nosotros con el tratamiento podemos prácticamente revertir esta situación. Bueno, y la endocarditis se traduce clínicamente con esto. Las principales secuelas que pueden dejar en esta endocarditis, en esta inflamación del endocardio, son la regurgitación mitral aislada, del 70-75%, la regurgitación mitral y aórtica, 20-25%, y una regurgitación aórtica aislada, 5%. Entonces, cuando nosotros sospechamos con cualquiera de estas características del niño con carditis, enseguida lo que nosotros vamos a tener es el Doppler, el ecodoppler. Entonces vamos al eco para ver cómo nos encontramos. Ese niño tiene que hacerse un ecocardiograma y ver cómo estamos, y si ha dejado después también algún seguimiento con el eco para ver después si nosotros tenemos una cardiopatía reumática crónica. Bueno, entonces la carditis reumática es un criterio mayor, ocurre en un 50% de los casos, como ya vimos en el inicio.
Puede estar también acompañado con artritis, artralgia, corea, puede venir con nódulos y eritemas. Es más, cuando veamos nódulos y eritemas nos vamos a dar cuenta que siempre que existen nódulos y eritemas marginados, nosotros tenemos que buscar carditis, porque estas manifestaciones siempre van acompañadas por carditis, la mayoría de veces. Entonces, tenemos que ir a buscar. Así no tenga manifestaciones del corazón, nosotros tenemos que mandar a hacer el eco para descartar una carditis. Bueno, ya vimos que puede ser una pancarditis, o sea, puede estar afectada a las 3 camadas del corazón. Tenemos, lo importante es el soplo de la endocarditis. Cuidado si nosotros tenemos alguna secuela como esta o alguna alteración en este momento como una de estas, tenemos que pensar también que puede ser, que nos puede también llevar a una endocarditis siempre y cuando no somos, digamos, no vemos una infección, ¿no? Cardiopatías crónicas ocurrirá más o menos en un 30%. Entonces, de ese 50% de los pacientes que presentan carditis en fiebre reumática, de ese 50%, el 30% puede llevarnos a una secuela y dejar el paciente con cardiopatía crónica. Bueno, en cuanto a la carditis, a veces puede iniciarse en escolares y adolescentes, o sea, pacientes no tan pequeños, y pueden estar a veces acompañadas con artritis. En los pacientes más jóvenes el inicio es insidioso, a veces ustedes no saben, a veces comienza como con un malestarcito, con un cansancio, con una disnea, y no siempre va a estar acompañada por fiebre, y como los pacientes a veces no recuerdan haber tenido el surto de infección en las amígdalas, entonces a veces nos hace mucho más difícil el diagnóstico. Pero casi siempre la carditis va acompañada también por artritis. Entonces, y 50% de cardiopatías reumática crónica a veces no tienen historia de dolor articular, así como no recuerdan haber tenido la infección en las amígdalas, tampoco recuerdan haber tenido dolor articular. Bueno, entonces eso es una carditis silenciosa. Muchas veces nosotros hacemos el diagnóstico ya con una secuela, con una insuficiencia mitral, por ejemplo, que está iniciando una insuficiencia mitral, y decimos siempre que ustedes estén con una insuficiencia mitral, en niños ustedes tienen que pensar en que es una secuela de una cardiopatía reumática. Y en esos niños tienen que hacer profilaxis secundaria hasta que no demuestren lo contrario de que esa secuela no ha sido prácticamente por una complicación de la fiebre reumática. Bueno, entonces aquí tenemos algunos estudios donde el color amarillo está muy fuerte. Pero bueno, aquí tenemos algunos estudios donde le vamos a realizar el ecodoppler en pacientes con fiebre reumática. Entonces, en estos pacientes miran artritis, el criterio de artritis lo han tenido en 17, son 2 estudios, en uno 17 pacientes y en otro 22. La carditis representa el 47% en uno, el otro 36%. Sin carditis clínica, 53 y 64. Miren cómo va aumentando, ¿no? Miren cómo sin carditis clínica es un porcentaje importante en los 2 estudios. Entonces nosotros, el eco anormal, y persistió en 2 pacientes, acá persistió en 3 pacientes. Entonces total de la crisis 70% y acá 59%. Ahora con la corea. En los niños con corea, o sea, carditis más corea, 22 niños con corea, 5 de los 22 niños tenían carditis clínica y 9 de los 22 niños con carditis silenciosa. Estos estudios son importantes para ver de que el niño con fiebre reumática puede tener una carditis silenciosa. Entonces, la importancia de que nosotros, en un niño que sospechamos que tiene fiebre reumática, realizar el ecocardiograma para saber si el niño o ha tenido una carditis o tiene una carditis y ha dejado una secuela. Bueno, entonces la corea, hablando ya de corea reumática, la corea reumática es principalmente afectada en niñas, en mujeres. Las principales características es la habilidad emocional, se puede presentar como simplemente la habilidad emocional, con movimientos involuntarios que se detienen con el sueño, siempre los movimientos se
tienen con el sueño y pueden tener otras manifestaciones neuropsiquiátricas como por ejemplo tics, puede haber la señal de la ordeña, o sea, como que están ordeñando, entonces tienen la mano, no la mueven como que están ordeñando, señal de la cuchara, que también la mueven en cuanto a la muñeca, entonces también hacen la señal de la cuchara o señal de la pronación. Puede afectar la cara, puede afectar la lengua, puede afectar la voz. Entonces, un tercio de los pacientes que tienen fiebre reumática pueden presentar corea. Es más frecuente en niñas, y algo importantísimo de la corea es que aumenta el periodo de latencia. Está aumentado el periodo de latencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que desde que tuvo la infección, aparentemente esa infección es por el estreptococo, hasta que comienzan los síntomas, es muy largo. Es por eso que nuestro diagnóstico se hace mucho más difícil, porque el acto, muchas veces ya cuando estamos ya después de 6 meses, 8 meses, ya prácticamente el acto no lo encontramos en la edad. Entonces, el diagnóstico a veces se nos hace difícil. Pero una corea vestigia en el niño que aparece siempre va a ser diagnosticado como fiebre reumática y principalmente tratado como fiebre reumática. Esos son los síntomas de la habilidad emocional, como irritabilidad, falta de atención en la escuela, a veces quien diagnostica, a veces primero es la profesora, porque se da cuenta de que tiene una falta de atención en la escuela. Y alteraciones psiquiátricas más graves, ¿no? En realidad la corea se va a caracterizar por movimientos incoordinados, involuntarios, sin finalidad. Ya sabemos que para durante el sueño. Principalmente compromete las extremidades, también la lengua, ya vimos, y a veces limitados a un solo lado del cuerpo. Bueno, entonces las dificultades diagnósticas ya hablamos de un largo periodo de latencia, el aumento de los anticuerpos antiinfecciosos como el astro, puede ser aislada sin otros criterios mayores, más cuando es un solo criterio como corea, nosotros lo vamos a diagnosticar, ya les dije anteriormente, como fiebre reumática, y principalmente vamos a tener nosotros el tratamiento prevención secundaria para corea, para fiebre reumática. Las complicaciones tardías de la corea pueden ser trastornos obsesivos convulsivos, pueden tener sí. Bueno, y ya hablando, tenemos también recordando el señal de pronador, que son los brazos y manos que giran extremadamente cuando mantenidos sobre la cabeza, es como que giran. Ustedes hacen elevar al niño los brazos y giran la muñeca, la giran. Entonces, ese es el señal del pronador. A veces también imposibilita mantener la lengua inmóvil fuera de la boca, o sea, le hacen sacar la lengua y el niño o el paciente comienza a mover la lengua, o sea, no la mantienen móvil, inmóvil. Bueno, y hay también otra señal de Wilson, que es la respuesta pendular exagerada de los reflejos patulares. Entonces, eso en cuanto a corea. En las dificultades diagnósticas, como por ejemplo la elevación del astro, entonces nosotros aquí podemos utilizar otras pruebas diagnósticas, como por ejemplo el ácido hialuronidasa, la electroforesis de proteína. Entonces son exámenes que van a mantener un poco más largo, digamos así, la interacción. Entonces vamos con los nódulos subcutáneos. Siempre que ustedes encuentren nódulos subcutáneos, los nódulos subcutáneos van a estar, tienen que pensar que el paciente puede tener una carditis. Entonces, puede ser una carditis silenciosa y lo tenemos que enviar a realizar el eco. Son raros, pueden también ser llamados nódulos de Marinetti,
y frecuentemente surgen en una etapa tardía de la enfermedad. O sea, casi siempre se presentan cuando ya está pasando la carditis, cuando ya está pasando la artritis, cuando ya está en la fase tardía de la enfermedad. Por eso es que tenemos que diagnosticarlos y pensar en carditis y enseguida mandar a hacer el eco. Porque si ya estamos en la fase tardía de la enfermedad, esa fase tardía me puede dejar esa secuela. Entonces son pequeños nódulos, son duros, son indolores, son móviles, con tendencia muchas veces a agruparse y se localizan de preferencia en las prominencias óseas. O a veces también se pueden desvanecer en el tejido celular subcutáneo y en los locales de definición de los tendones. Entonces nosotros buscamos la aumentación de los tendones en las prominencias óseas. El tamaño, como decimos, es pequeño, entonces oscila entre 0,5 a 2 centímetros. Les vuelvo a recalcar, son indolores, ustedes los tocan y no duelen, son duros. A veces ustedes tienen que colocarlos, por ejemplo, en la superficie del occipital, a veces en las prominencias de los huesos de la columna. ¿Ya? Son fugaces, raramente duran más de un mes, a veces en una semana ya prácticamente están desaparecidos. Bueno, entonces ahí ustedes tienen algunos ejemplos de nódulos subcutáneos, como están bien marcados, y siempre en las prominencias óseas, miren, en la frente. ¿Ya? Aquí, bueno, entonces hablando con el tema matemático también es raro, con incidencia en torno más o menos en el 10%, igual que los nódulos subcutáneos, es caracterizado por pápulas róseas. Ustedes ven aquí, con pápulas róseas de un tipo como más o menos tirando a rojizo, pero un rojizo claro, con bordes bien delimitados, son confundidos a veces con regiones orbitariformes, pero no son pruriginosos, con aspecto prácticamente serpentinoso, distribuidos principalmente la localización en el abdomen, en el tórax, en el torso, y casi nunca se presentan en la cara, también pueden estar en los muslos. Las lesiones en general son fugaces, desvanecientes, pudiendo ocurrir durante meses de modo intermitente, como que van y desaparece, por eso se lo confunden mucho con una reacción urticariforme. Bueno, si nosotros queremos identificar más el tema marginado, nosotros no lo logramos localizar, por ejemplo, bueno, ¿cuándo aparece más? No se está tomando baño, después que toma baño con un baño tibio, con agua tibia, aparecen más. Entonces, esa es una característica del eritema marginado de la fiebre reumática. Cuando después del agua, después de tomar el baño un poquito tibio, entonces aparecen más. Tener en cuenta también el comprometimiento cardíaco, siempre que tienen eritema marginado tienen que ir a buscar, igual que los nódulos subcutáneos, tienen que ir a buscar comprometimiento cardíaco. Aunque muchas veces no acompañan la gravedad, es decir, no desaparecieron el eritema, pero nosotros nos quedamos con la cardiopatía. Entonces, esos fueron los criterios mayores, 5 criterios mayores. Vamos para los criterios menores. Pues, en cuanto a los criterios menores, tenemos la artralgia y la fiebre. Son los criterios menores clínicos. Cuando nosotros tenemos artritis, ya no se considera artralgia como criterio menor. Porque como se dice, el criterio mayor suplanta el criterio menor. Entonces, no es considerado este criterio menor. La artralgia tiene dolor en articulación, no es artritis. La artritis no solamente es dolor, sino que también tiene un edema, convulsión, aumento de volumen, aumento de calor, aumento de flujo. Y también la inmovilidad para incapacidad que tiene o la dificultad que tiene para sus movimientos tanto activos como pasivos. Bueno, también las fiebres deben. Entonces la fiebre casi siempre está presente
una artritis. Las fiebres de tipo remitente, sin grandes variaciones, raramente más de 39 grados centígrados, como decir una fiebre baja, se presenta casi siempre al final de la tarde, al final ya iniciando la noche, entonces el niño amanece bien sin fiebre, sin embargo, y es una fiebre así, suave, una fiebre a veces por eso pasa desapercibida y no tiene el diagnóstico, pero va acompañada también de malestar, ¿no? Desde en 2 a 3 semanas después del inicio de la enfermedad. Bueno, la artralgia ya hablamos que es presencia de dolor, el dolor no limita los movimientos, no hay otras señales inflamatorias como calor y edema, porque en este caso ya sería artritis, y no considerar artralgia en caso de artritis. Bueno, y en cuanto a los criterios menores, encontramos el aumento del espacio PR, la posibilidad de la prueba de actividad inflamatoria, es decir, exámenes de laboratorio que muestran actividad. Y estos son exámenes, no son exámenes reumatológicos, son exámenes que muestran actividad inflamatoria, como por ejemplo la eritrosedimentación y la PCR. Y tenemos nosotros los leucocitos, ha aumentado la leucocitosis, aunque poco se altera en la fiebre reumática, principalmente en la fase aguda, vamos a encontrar una leucocitosis discreta a veces, o a veces también una mayor leucocitosis, pero la mayoría de veces una leucocitosis discreta por arriba de 14.000 leucocitos, pudiendo ver también un poco de neutrofilia. La anemia generalmente también encontramos anemia y puede ser normo, pudiendo ser microcítica hipocrómica, dado este bien. A veces principalmente cuando nosotros tenemos anemia, que tienen anemia acompañada de otro tipo de anemia, como anemia ferropénica, que es la más frecuente, ¿no? En cuanto a la eritrosedimentación como la PCR, a veces es difícil valorarlo porque también va a indicar una actividad inflamatoria, es decir, que no son específicos de fiebre reumática, pero pueden estar aumentados en la fase aguda, principalmente en el futuro, no pueden llegar a valores altos. Bueno, hay otros exámenes como por ejemplo la mucoproteínas, que son glicoproteínas conjugadas a mucopolisacáridos, ¿no? Y se encuentran normalmente en el plasma, y las mucoproteínas migran para las fracciones principalmente alfa-2 globulina. Entonces generalmente vamos nosotros a encontrar alteraciones en las mucoproteínas en la actividad de la enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos las mucoproteínas elevadas, quiere decir que esta enfermedad, y tenemos características clínicas de la enfermedad de fiebre reumática, nosotros nos va a indicar esas mucoproteínas elevadas que estamos en actividad de la enfermedad. Entonces, por eso muchas veces las mucoproteínas y la electroforesis de proteínas, principalmente en la alfa-2, en alfa-1, perdón, entonces nos indican la actividad de la enfermedad. Nosotros a veces si tenemos diagnósticos dudosos, y por ejemplo como en la corea de Stevenson podemos aplicar las mucoproteínas también, y realizamos también la electroforesis de proteínas, que se va a alterar en los procesos inflamatorios, en la fiebre reumática, en la alfa-1 globulina. ¿Para qué sirven los otros exámenes complementarios? A veces nosotros también tenemos que hacer otros exámenes complementarios para descartar otros diagnósticos, como por ejemplo nos podemos considerar, no tiene una artritis, no será una artritis idiopática juvenil, será un lupus eritematoso. Entonces tenemos que nosotros buscar otros exámenes laboratoriales. Evaluar el comprometimiento cardíaco siempre que nosotros sospechemos de enfermedad reumática, tenemos que, perdón, de fiebre reumática, tenemos que evaluar el comprometimiento cardíaco. Entonces tenemos que mandar a hacer un electrocardiograma y un ecocardiograma. El ecocardiograma es el gold estándar prácticamente para eso. Y tenemos que confirmar una estreptocopia previa. Entonces tenemos que mandar también a hacer el ASA.
En el hemograma, a veces indican otros procesos inflamatorios, leucocitosis, trombocitosis, leucopenia y trombocitopenia pueden indicar en cambio el lupus o una leucemia. Y linfocitosis pueden indicar también una leucemia. Tenemos que tener nosotros, la leucemia es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener siempre presente, porque la mayoría, a veces, una proporción grande de leucemia inicia con dolores articulares. Entonces, estos son exámenes de la fase aguda. Aquí estaba el alfa-1 glicoproteína, la mucoproteína son las últimas en negativizarse. Siempre que están elevadas, están indicando que tienen actividad de la enfermedad y a veces nos pueden ayudar a acompañar la evolución de la enfermedad. Ahora el ASCO. El ASCO también es, entre los criterios de Jones, nosotros tenemos que tener evidencia de la infección, es decir, por medio del estreptococo o también lo podemos hacer con el swab de orofaringe. Entonces la evidencia del estreptococo, 50% de niños que se hace el diagnóstico de fiebre reumática no recuerdan haber tenido la infección. O sea, 50%, no solamente en este caso los niños, no son los padres. Solo 80% muestran títulos elevados de asco, es decir, nosotros tenemos un 20% de esos niños que tienen asco negativo, pero sin embargo tienen criterios de Jones, o sea, de fiebre reumática. Solo 20% demuestran cultivos positivos por el estreptococo betonolítico. Entonces, si nosotros nos podemos ver los cultivos de orofaringe y el asco, claro que el asco va a tener mayor especificidad y mayor sensibilidad para el diagnóstico de fiebre reumática, para la presencia del estreptococo. Miren como el cultivo a veces nos sale negativo, sin embargo tienen infección. Entonces, ¿cómo interpretamos el asco? La interpretación del asco es muy, muy importante, porque como dijimos al inicio, ¿qué nos indica el asco? El asco nos indica que el paciente ha tenido la infección. El asco aumentado no quiere decir que tiene fiebre reumática. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, tampoco puede ser usado como medida de actividad reumática. No, si nosotros queremos un examen para actividad reumática, entonces la actividad de la fiebre reumática, nosotros podemos hacer las mucopolisacáridas, podemos hacer el electroforesis de proteínas y hasta una electroforesis y puede ayudar más que un asco para ir acompañando la actividad de la enfermedad. A veces tenemos que nosotros nuevamente pedir otro asco, que el primer examen es negativo y nosotros tenemos una sospecha fuerte clínicamente de que el paciente tiene fiebre reumática. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no cogemos en el periodo de actividad, entonces el asco nos puede dar negativo. Y hay que considerar los valores del asco. Si ustedes se dan cuenta en este gráfico, tenemos aquí los valores de normalidad y el asco comienza a aumentarse prácticamente en la primera semana, llegando a su pico casi en la segunda semana. Y hay valores que podemos estar hasta los 6 meses elevados, aún teniendo el tratamiento de prevención primaria. Entonces, hay que considerar esta curva de asco. Como les vuelvo a repetir, no indica la actividad reumática. Lo que nos va a indicar es que el niño o el paciente ha tenido la infección por el estreptococo. Entonces, el diagnóstico debe ser siempre realizado en el primer episodio. ¿Por qué? Porque si nosotros diagnosticamos en el primer episodio de fiebre reumática, nosotros vamos a disminuir los riesgos y las posibilidades de secuelas. Debe seguirse siempre los criterios de Jones y se debe descartar otras enfermedades en el diagnóstico diferencial. Entonces, estos son los criterios de Jones. Para ya concluir con los criterios de Jones, estos son aceptados por la OMS desde el 2002, que tuvieron a veces algunas alteraciones, sacaron leucocitosis, volvieron leucocitosis. Hay algunas modificaciones, pero desde el 2002 prácticamente la OMS instauró estos criterios. Y vamos a ver algunas calidades que la OMS no los ha todavía aceptado, digamos aquí, pero sin embargo la Academia Americana de Cardiología ya los ha aceptado. Eso lo vamos a ver en el final. Entonces tenemos los criterios mayores, los criterios menores, y siempre la evidencia del estreptococo, que nosotros podemos obtenerla por medio del cultivo, por medio del asco, por medio de la antidoneasa, o por una historia también de escarlatina. La escarlatina
como ustedes saben, es producida por el estreptococo beta hemolítico, el mismo que causa la secuela de la fiebre reumática. Entonces, ¿cómo diagnosticar a veces? Porque tenemos que hacer un diagnóstico certero. ¿Por qué? Para prevención de secuelas mediante profilaxis primaria y secundaria. Entonces, el evento inicial de fiebre reumática, cuando ocurre en un evento recurrente sin carditis, entonces nosotros podemos tener 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores, más la evidencia del estreptococo. Entonces, 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores y la evidencia del estreptococo es diagnóstico de fiebre reumática. Cuando tenemos nosotros 2 criterios menores más la evidencia del estreptococo y tenemos una fiebre reumática con carditis, un evento con carditis, aún teniendo 2 criterios menores y la evidencia del estreptococo. La corea reumática, carditis reumática infecciosa, lesión neurovalvar crónica, por ejemplo, como tener una insuficiencia mental, no es necesario ningún otro criterio, nosotros diagnosticamos como fiebre reumática. Por lo tanto, necesitamos profilaxis. Entonces, estas son las directrices de la OMS que establecieron el Padrón Internacional para el Diagnóstico de Fiebre Reumática. 2 manifestaciones mayores y la evidencia de infección previa por estreptococo, o una manifestación mayor y 2 manifestaciones menores y la evidencia de infección previa por estreptococo. Bueno, también existen directrices regionales modificables. ¿Por qué? Porque a veces cada región tiene sus estadísticas de fiebre reumática. Si nosotros tenemos una población donde es altamente identificada como portadores de fiebre reumática, entonces nosotros podemos tener algunas salvedades, no específicamente las directrices de la OMS. Bueno, entonces el diagnóstico diferencial de artritis. En el diagnóstico diferencial tenemos con artritis a veces por infecciones virales, vasculitis, como por ejemplo las unas son Lyme, se presenta muy frecuentemente artritis, enfermedades autoinmunes como la artritis idiopática juvenil, el lupus, hematológicas, como ya hablábamos, las leucemias, a veces debutan con alteraciones articulares, diagnóstico diferencial de carditis, endocarditis, pericarditis, miocarditis. Las enfermedades del tejido conjuntivo también afectan el corazón, vasculitis como Takayasu, Kawasaki. Diagnóstico diferencial de Corea, enfermedades neurológicas, tumores, lupus. Bueno, en el eritema marginado tenemos la urticaria, ¿no? También en el artritis, hay nódulos cutáneos, en el lupus, enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Bueno, y hay que tener principal atención en estos parámetros. La artritis crónica sin carditis puede ser diagnóstico de fiebre reumática. No, o sea, a menos que sea un arepe, que tenga artritis crónica, no es tanto fiebre reumática. Perimiocarditis sin endocarditis puede haber dolor óseo, esplenomegalia, citopenia, son características más de otras enfermedades de fiebre reumática. Recordar que fiebre reumática, la artritis de fiebre reumática es clásica, mucho dolor y poca tumefacción, lo que lo diferencia de la artritis idiopática. Bueno, ¿cómo tratar esta fiebre reumática? Nuestro objetivo principal es erradicar el estreptococo. Sin estreptococo nosotros no vamos a tener fiebre reumática. Entonces el objetivo es identificarlo desde cuando está en la faringoamigdalitis, la faringoamígdala, en la faringe y en las amígdalas, y tratar las manifestaciones clínicas. Entonces erradicamos el estreptococo, ya nosotros vimos cómo lo erradicamos en la atención primaria y cómo tratamos esta faringoamigdalitis. En fin, vamos a para cómo tratar los síntomas específicos de la fiebre reumática. La artritis aislada debe ser tratada solo con antiinflamatorios no hormonales, tiene una excelente respuesta a la aspirina, al antiinflamatorio no esteroide. La aspirina comenzamos en una dosis antiinflamatoria que es de 80 miligramos por kilo día, por 2 semanas, y ya una vez que prácticamente hemos mejorado esa artritis o desaparecido la artritis, ya comenzamos a retirar, que ocurre aproximadamente en las 2 semanas, retiramos 50 miligramos por semana. Pueden ser usados otros antiinflamatorios no esteroides, inclusive hasta el ibuprofeno. Otros ibuprofeno, naproxeno pueden ser usados, pero con la aspirina a veces es suficiente.
usamos prednisona, o sea, los antiinflamatorios esteroides. Prednisona oral, 2 miligramos por kilo día, dosis plena por 3 semanas. Recordar que nosotros estamos buscando el efecto inmunosupresor, no solamente el efecto inflamatorio, aquí nosotros usamos también el efecto inmunosupresor. Como dijeron al inicio sus compañeras, es una enfermedad grave, o sea, ya está demostrado que es autoinmune, entonces nosotros usamos el inmunosupresor por 3 semanas, y de ahí nosotros vamos bajando de acuerdo a la experiencia o de acuerdo a los protocolos o a las guías de actuación de cada institución. Dosis reducida en 20% cada semana, o a veces yo particularmente lo voy bajando cada 15 días. No es necesario a veces introducir aspirina en la retirada. Puede estar acompañada con la aspirina, a veces cuando va acompañada también de artritis, o a veces solo el inmunosupresor, a veces solo la prednisona va a ser suficiente como para mejorar la artritis y la carditis. En casos graves, en casos más agresivos, nosotros podemos usar esteroides endovenosos, usamos como pulsoterapia, principalmente la metilprednisolona, usamos de 15 a 30 miligramos por kilo día. Nosotros hacemos el cálculo y lo disolvemos en 200 ml de suero fisiológico y lo aplicamos más o menos en 2 horas. Entonces, cuando usamos las pulsoterapias, eso se llama pulsoterapia de metilprednisolona, nosotros tenemos que controlar a veces la glicemia y la presión arterial, pero prácticamente no han habido casos así de graves efectos colaterales de la metilprednisolona. Recordar que nosotros en estas 3 semanas que vamos otra cosa, cuando no es que vamos a recibir el esteroide endovenoso y lo vamos a dejar libre de prednisona, no, en los días que ya prácticamente termina el esteroide endovenoso, comenzamos con prednisona, quizás con una dosis más baja. Pero recordar que eso en 2 semanas, prácticamente una semana y media, vamos a encontrar los efectos colaterales de la prednisona, que son el pushing principalmente, ¿no? Va a aumentar el apetito, puede haber leucocitosis, entonces son efectos colaterales del corticoide. En el tratamiento de la Corea no hay consenso sobre el tratamiento, pero en nuestra primera droga de elección es el haloperidol, en 1 miligramo por día, en 2 dosis, le damos 2 miligramos, y nosotros podemos ir aumentando según la aceptación de cada paciente, ¿no? Y hasta desaparecer los síntomas. Podemos aumentar 0.5 miligramos a cada 3-5 días. Si no hay tratamiento, no hay mejoría en 2 semanas, por ejemplo, de haber entrado al haloperidol, podemos usar otros tratamientos como esteroides, ácido valproico, carbamazepina, diazepam, a veces muchas veces hasta gamma-globulina y plasmaferol. Bueno, entonces nosotros tenemos la profilaxia, la fiebre reumática, la primera, la primaria, es tratar todos los estreptococcus, y la secundaria es tratar profilácticamente pacientes con fiebre reumática que han tenido fiebre reumática para evitar negocios. Entonces, ¿cómo erradicamos nosotros el estreptococcus? Solamente con la penicilina benzaclínica. Miren, hay que tener algunas consideraciones, como por ejemplo, el estreptococo puede estar presente en la garganta de 4 a 28 pacientes bipolares saludables, o sea, son los portadores asintomáticos. Y estos son estudios que se han mostrado en diferentes países, y estos portadores asintomáticos muchas veces son los que transmiten el estreptococo y van a transmitirlos a personas genéticamente susceptibles, entonces ahí es donde tenemos que hacer. Algunos estreptococos causan infecciones que pueden desencadenar autoinmunidad, es decir, que puede tener el estreptococo y no pasa nada, ¿no? La vacuna aún apenas es una esperanza, ya se está trabajando mucho en esas vacunas, pero el problema es a quiénes le vamos a aplicar esa vacuna. O sea, tiene que ser aplicada a toda la población, a los genéticamente predispuestos. ¿Y quiénes son esos genéticos predispuestos? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, más caro creo que sale hacer el examen para saber, por ejemplo, antígeno de compatibilidad, para saber el mimetismo con el estreptococo, que hacer una vacuna. Los antibióticos reducen el riesgo de transmisión, pero no curan la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, esta es para la profilaxis primaria, que eso ya nosotros ya lo vimos en la clase pasada. El esquema de profilaxis, ahora nos quedamos en la profilaxis secundaria. Entonces, aquí sí quiero que tengan
que vamos a aplicar la benzocaína, ¿no? Entonces, la penicilina benzatídica, pues ya les dije las dosis, menos 25 kilogramos, 600.000 unidades, y más de 25 kilogramos, 1.200.000 unidades. ¿Cómo vamos a realizar nosotros esta profilaxis secundaria? Cada 21 días. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a dar? Bueno, sin carditis, cuando nosotros tenemos el primer evento, sin carditis, puede ser hasta los 21 días, o otros dicen hasta los 18 días, pero como mínimo 5 años. Es decir, que si debutó a los 15 años con fiebre reumática, como mínimo 5 años, nosotros vamos a aplicar benzocaína en ese paciente a los 20 años, o como mínimo hasta los 20 años. Cuando el niño ha tenido, cuando el paciente ha tenido carditis, pero no tiene secuela, va a ser mínimo 10 años hasta la edad de 25 años. Mínimo 10 años. Pero en cambio, si el paciente ha tenido carditis con secuelas, ha dejado secuelas, la idea es aplicarle su penicilina benzatídica por toda la vida. Muchas veces se han dicho, bueno, hasta los 40 años, pero con el aumento de la recurrencia en estos pacientes que dejaron de benzocaína porque ya pasaron los 20 años, la penicilina benzatídica, han habido prácticamente recurrencias, entonces lo que se orienta es que prácticamente estos pacientes que tienen lesión valvular por fiebre reumática se aplican la penicilina benzatídica por toda la vida. Bueno, entonces, estos son los temas antibióticos, y esto era lo que les hablaba anteriormente en cuanto a la Academia Americana de Cardiología. La Academia Americana de Cardiología ha hecho un score de centros modificados, es una herramienta válida para indicación de profilaxis y ver según factores de riesgo de estos pacientes. Entonces, pacientes que tienen de 3 a 14 años tienen fiebre reumática y ya tienen más 1, 15 a 44 años 0, y mayores de 45 años menos 1. Cuando tienen edema exudado tonsilar más 1, cuando tienen linfadenanomegalia más 1, cuando tienen ausencia de tos más 1 y presencia de tos 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos, recuerdan cuando vimos faringoamigdalitis, que es un inicio brusco con dolor en la garganta, urinofagia, que tiene fiebre, que tiene dolor también, que tiene linfadenanomegalia, que esa linfadenanomegalia puede ser dolorosa y que no tiene síntomas catarrales. ¿Por qué síntomas catarrales nos van a indicar más a que es una infección viral, una infección de vías aéreas superiores viral? Entonces, por eso, con tenemos que tener claro primero estos factores de riesgo, ¿no? Bueno, entonces, tenemos a veces problemas en los criterios de Jones. Por eso es que la Academia Americana de Cardiología modificó un poco estos criterios de Jones de acuerdo a estos factores de riesgo. Entonces, los criterios mayores nosotros vamos a dividirlos en población de bajo riesgo y población de moderado o alto riesgo. Disculpen que la diapositiva está en portugués, no, pero es la que la encontré. Entonces, las carditis, miren cómo cambia la carditis. Aquí nosotros en el criterio mayor con una población de bajo riesgo, entonces nosotros consideramos la poliartritis, o sea, prácticamente los criterios de bajo riesgo son los criterios que nosotros ya vimos. Pero las modificaciones son más bien una población de moderado y alto riesgo, que son las que nosotros tuvimos. Bueno, entonces, aquí en la carditis, en la poliartritis, las modificaciones son en la artritis. Entonces, podemos tener aquí en la población de alto riesgo una monoartritis o también una poliartritis o poliartralgia. Miren que a veces ya no consideramos la artritis, consideramos la artralgia. Entonces, pero en una población de riesgo. Y en los criterios menores también podemos considerar monoartralgia. Y las pruebas de actividad inflamatoria, una eritrosedimentación más o menos de 30 milímetros o un PCR de más 3. Entonces, eso hace diferencia. Principalmente es en la artritis, que ya no consideramos esa artritis migratoria clásica de poliartritis. Bueno, entonces, y también la evidencia del estreptococo reciente, el cultivo de orofaringe positivo por el estreptococo beta hemolítico, títulos elevados de lacto, el diagnóstico
diagnóstico será positivo para fiebre reumática si hay presencia de 2 criterios mayores o de criterios mayor y 2 menores acompañados de la evidencia de criterios. Esto creo que se lo claro, porque esa es la base. 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 2 menores con evidencia de estreptococcus. Esto de aquí está publicado. La última publicación fue en la Circulation, ¿ya? Y ustedes lo van a encontrar ahí. Ahí tienen la revisión bibliográfica. Algo que errores clásicos, no los tengo aquí. Errores clásicos de fiebre reumática es la sobrevaloración del ácido. La sobrevaloración del ácido. Y recordar siempre que el dolor de la artritis es un dolor intenso, que no va acompañado muchas veces con inflamación. Lo contrario de la artritis idiopática juvenil. La artritis idiopática es un dolor aceptable, digámoslo así, con aumento de la tumefacción. Por eso es que en la artritis también deja secuelas en las articulaciones, porque como el dolor lo acepta, el paciente acepta el dolor, el niño acepta el dolor, va pasando y muchas veces ya encuentran una secuela por esa artritis. Bueno, y para terminar, una frase de Paulo Coelho: no pierdas tu tiempo dando explicaciones, la gente solo escucha lo que quiere oír. Yo les puedo hablar muchas cosas de fiebre reumática, pero si ustedes no me escuchan, no toman atención a lo que digo, es por gusto. Yo estoy en casi todas las clases, y no solo en las clases, no solo en nuestra vida diaria. ¿Para qué dar explicaciones cuando la gente no quiere escuchar? Solamente va a prestar atención a lo que quiere oír. Esa es su imagen. ¿Y qué hora es? ¿Alguna pregunta? ¿De fiebre reumática? ¿Cómo que se durmieron? Sí, yo tengo una pregunta. Buenos días, primeramente. A ver, ya, John. No, Carlos. Sí. Carlos, cuénteme. ¿Cuál pregunta? La progresión de la sintomatología cardíaca, la carditis, ¿verdad? ¿Va ligada a la edad directamente? Porque, No. o sea... No. Porque, o sea, Puede ir ligada a la edad, ¿por qué? Porque mientras tú más eventos de fiebre reumática puede tener, o sea, como se dice, más eventos, más gravedad. Y claro, si inicias tempranamente, tienes la posibilidad de tener más eventos. Pero no quiere decir que un niño que tiene fiebre reumática a los 5 años va a debutar con carditis. No es que va, pero claro que o puede debutar con carditis. Ya vimos más o menos las estadísticas de cómo, cómo se presentan, cuáles son las estadísticas de cada criterio mayor en este caso. Vemos que prácticamente la carditis se presenta en 50% de los casos, pero no quiere decir que ese niño que a los 5 años se diagnosticó fiebre reumática sin carditis y que comenzamos a hacer la prevención secundaria y a veces abandona esa prevención secundaria o no se diagnosticó fiebre reumática en ese momento y no usamos la prevención secundaria, eso nos lleva a que tenga más eventos. Y entre más eventos tenga, más gravedad en el siguiente evento. Entonces, ese niño de 5 años no usamos la prevención o abandonó la prevención, el siguiente surto, el siguiente evento puede venir con carditis. O si ya tuvo carditis, esa carditis puede ser más fuerte y ahí sí dejar secuelas. O puede ser más fuerte y de ser un taponamiento, complicar más eso y puede llevar inclusive hasta la muerte. Y no se trata bien. Entonces, por eso es la importancia de la prevención. En este caso, la prevención secundaria. No sé si está clara la respuesta. Entonces, no es por la edad, es más bien por... O sea, el mimetismo está claro, o sea, es la susceptibilidad que tiene cada individuo. Pero en cambio, la susceptibilidad frente a la reacción frente a ese estreptococo, ¿no? En este caso. Entonces, pero la gravedad va en sí, no tanto en la edad del niño, sino en la susceptibilidad y también en la prevención. Si nosotros hacemos una buena prevención, puede desaparecer totalmente la enfermedad y no ocurrir más. Porque nosotros con la prevención no estamos tratando la fiebre reumática, estamos evitando que vuelvan nuevos surtos.
La prevención secundaria es evitar que vengan nuevos eventos, evitar que vengan nuevas infecciones. Por ende, los eventos y por ende las complicaciones. El paciente tuvo fiebre reumática, no tiene. Pero cuando nosotros usamos prevención secundaria, el paciente tuvo fiebre reumática. Ya la fiebre reumática se fue, ya dejó lo que dejó. Pero en cambio, la prevención secundaria evita que haya nuevos eventos y con esos eventos y que esos eventos sean más fuertes, digamos así. Porque cada vez que tiene un evento nuevo, lo puede venir más fuerte. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Doctora, Ya. doctora, una pregunta. En lo que es el diagnóstico diferencial de fiebre reumática, ¿se puede tener como un diagnóstico diferencial lo que es el lupus eritematoso sistémico? Claro, eso lo dijimos entre las fibras reumáticas, solo que después ya nosotros vamos a ver, y ustedes ya lo saben, los criterios de lupus. Como estos criterios de los cuales tenemos 3 o 4, tenemos que tener más de 3 criterios de dispositivos. No. La artritis de lupus la artritis de lupus no se comporta como la de la fiebre reumática, es una artritis muy suave, una artritis con poco dolor, una artritis que persiste, no es una artritis migratoria, no es una artritis en que el síntoma principal es la artritis. El lupus también tiene comprometimiento cardíaco y también puede afectar a las 3 camadas del corazón. Entonces, también el diagnóstico de lupus. Por eso es que nosotros, si tenemos un diagnóstico diferencial que está un poco confuso en la clínica, porque a veces puede ser la fiebre, también puede estar en el lupus, aunque no es criterio, pero eso nosotros tenemos los exámenes laboratoriales. En la fiebre reumática, por ejemplo, la eritrosedimentación, la PCR, también está aumentado en el lupus. Muchas veces puede estar más aumentado que en la fiebre reumática. Pero en cambio en la biometría nosotros tenemos leucocitosis en la fiebre reumática y leucopenia en el lupus, linfopenia en el lupus, trombocitopenia en el lupus. Entonces ahí ya va comenzando el diagnóstico diferencial. Comenzamos con eso. La evidencia del estreptococo no nos va bien en el lupus. ¿Qué más? Puede tener el eritema lo puede tener, no siempre, pero puede tener el eritema no la genericosa o el eritema marginado. Que más en el lupus puede tener alteraciones urinarias, renales, que no las van a encontrar ustedes prácticamente en la fiebre reumática, a menos que tenga otra alteración, pero bueno, tienen las alteraciones renales, tienen las alteraciones hematológicas, puede tener las alteraciones cardíacas, la serositis, el derrame pericárdico, el derrame pleural. ¿Cuál otro criterio de lupus? Bueno, y ahí ya vienen los anticuerpos, los anti-RO, anti-GLA, anti-SM, el factor antinuclear, anti-DNA. Entonces, esos son los criterios de lupus, entonces ustedes tienen que ir haciendo el diagnóstico diferencial, pero que lo pueden hacer un diagnóstico diferencial con lupus, pueden. Ahí depende mucho ya la superficie, la experiencia de quien esté haciendo el diagnóstico y también entonces, la evidencia del estreptococo es importantísimo para el diagnóstico de fiebre reumática, lo que nosotros no lo vamos a encontrar en lupus. Pero se van a hacer principalmente porque hay un cruce entre estas enfermedades del colágeno, ¿no? Fiebre reumática también. Entonces, a veces eso sabe que hasta genéticamente puede estar predispuesto. El papá, mamá puede tener, principalmente mamá puede tener lupus y el niño desencadena fiebre reumática, si no artritis hepática, si no una esclerodermia. Entonces, una dermatomyositis, o sea, pueden haber algunos factores genéticos. Entonces, sí, tiene que hacer el diagnóstico diferencial con eso. Pero ya les digo, más o menos en la biometría simple, pueden hacer, mientras esperan los anticuerpos que demoran más, ¿no? El PAN, el anti-DNA, el anti-RON, la anticuerpioleptina, bueno, ¿alguna otra pregunta?
Doctora, para el tratamiento, bueno, había mencionado que utiliza un corticoide. ¿Qué podríamos esperar nosotros de un paciente que se le administra el corticoide? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Qué podríamos esperar de un paciente, bueno, a un niño, que le coloquemos este corticoide? ¿Cómo se pueden esperar? Bueno, ustedes si van a usar corticoides por alguna causa específica. Estás hablando de lupus, de fiebre reumática. Cuando tienes artritis, tenemos que usar el corticoide. Ya les dije de cuál tipo de corticoide. Entonces, cuando tienes artritis, tenemos que usar corticoides. No podemos, o sea, efectos colaterales de corticoides lo vamos a tener, es más, los estamos esperando. Porque lo contrario, a veces es un síndrome nefrótico, en lupus, en fiebre reumática, que nosotros estamos usando corticoides. En casi siempre fiebre reumática el paciente está internado cuando vamos a estar, esto tiene carditis. Entonces, ese evento puede ser un evento grave. Lo que no ocurre, por ejemplo, en un síndrome nefrótico, en que nosotros podemos tratarlo, por ejemplo, ambulatorialmente ya después en la baja de corticoides. Pero tenemos, es mandatorio, si yo tengo un niño, que yo estoy dando dosis de corticoides moderadamente, digamos así, yo tengo que esperar los efectos del corticoide. Si el niño no me vuelve después de 3 semanas con Cushing, no tiene leucocitosis, ¿no? Yo tengo que estar dudando si en verdad le están dando corticoides. O sea, esto es una balanza. No, yo tengo que usar corticoides porque me va a traer efectos más beneficiosos que los que puedo estar esperando de los efectos colaterales. Entonces, ¿qué voy a esperar de corticoides? Yo espero maravillas de corticoides. Entonces, tenemos que saber los efectos colaterales. Si lo voy a usar como dosis antiinflamatoria, 2, 3 días, no voy a tener los efectos colaterales que normalmente tengo cuando estoy buscando lo que tiene un sucesor, que es después de 2 semanas. ¿Ya? Entonces, no sé si esa es tu pregunta. Si esperas también, no sé, corticoide, así la respuesta, no sé. Cuéntenos. ¿Qué más? ¿Ese era lo que me estabas preguntando? ¿Quién era? Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. A ver. Y si hay muchos criterios menores, igualmente necesitaría uno mayor para confirmar el diagnóstico. O sea, tú puedes tener PCR aumentada, puedes tener artralgia, puedes tener esa fiebre característica, pero no tienes un criterio mayor. Entonces necesitas el criterio mayor. Como mínimo tienes que tener una evidencia post-estreptococcus. Entonces le mandas a hacer cultivo, le mandas a hacer elasto. Imaginémonos que y si tienes dura y tú estás pensando que este tipo de artralgia, le mandas a hacer un ecocardiograma. Pero cuando hay una cardiopatía silenciosa que no ha tenido así manifestaciones, la mayoría de veces no ha tenido también, ya pasaron esos criterios menores, ya pasaron, o sea, ahora ya tiene la secuela, imaginémonos así, ya tiene la secuela, y tú te pones, ha estado enfermo, entonces ha pasado desapercibido, pero recuerda que cuando ya tienes la carditis, imaginando así, recuerda el periodo de latencia, entonces mandas a hacer la evidencia del estreptococcus. Si nosotros tenemos una secuela cardíaca, aún sin evidencia del astro, esa secuela cardíaca, una insuficiencia mitral en pacientes jóvenes, es fiebre reumática, a menos que ustedes digan, no, nació con esa secuela, nació. Pero lo contrario, si esta tiene una insuficiencia mitral en pacientes jóvenes, aisladas, eso de ahí es fiebre reumática, tienen que tratar prevención secundaria. Lo contrario se me va a ir. Y recordar también aquí la prevención para endocarditis.
Prevención para endocarditis también es importante, porque tiene una secuela cardíaca, bueno, ustedes ya lo vieron en cardiología. Tienes que tratar, tienen una lesión orovalvar, tienes que hacer profilaxis para endocarditis infecciosa. En los procedimientos quirúrgicos, en los procedimientos dentales, tienen que hacer profilaxis secundarios, o también en este caso de estudio automática, y tienen que hacer profilaxis para endocarditis infecciosa. ¿Sí? Bueno, entonces los criterios menores sí, pero tienen que tener la evidencia en criterio mayor. Si tienen 2 criterios menores, 3 criterios menores, no tienen criterio mayor, tienen que tener por lo menos la evidencia del estreptococo. Porque si no, imagínense, tienen un PCR aumentado, tienen una fiebre así, 2 criterios menores, tienen innumerables patologías que pueden causar eso. Bueno, listo. Por favor, vayan a hacer su cuestionario. Doctora, yo tengo una consulta Vamos a ver acerca de... Ay, Sale que no está disponible. No está disponible. Sí, sale que terminó a las 8:55, pero dice volver al curso. ¿Cómo? Ya me apareció. Y Es que me salía volver al curso. No, es porque no estaba a la hora. Doctora, pero a mí me sale que se me termina en 4 minutos 36 y recién lo abrí. Hagan, que solo son 3 preguntas.
Bueno, terminó, ¿verdad? Sí, doctora. Doctora, una ¿Cuánto consulta. tiempo tuvieron? ¿Mande? Digan, ¿cuál es la En el caso de, ¿se acuerda que usted dijo que ahora hay que subir el caso clínico al sistema? Ya. En el caso clínico anterior que ya realizamos de la exposición, también Ponle tenemos que hacer... el mismo. el mismo, no hacemos análisis ni nada de La eso. nota y poderla sumar. Ya. Ya listo, doctora, muchas gracias. Pueden subir el mismo. Ahora, no se olviden que tienen que analizar el caso clínico, tienen que concluir el caso clínico, ¿no? No solo es presentar. Eso mismo le preguntaba, si teníamos que solo subirlo directamente. Claro, lo suben. Pero el caso clínico bien hecho. Tenemos que hacerlo. Ya los compañeros vieron cómo, pero ustedes tienen que analizar el caso clínico. El caso clínico valió la pena, si no valió la pena. El caso clínico tuvo las características típicas, si fue un caso clínico atípico, si fue de difícil diagnóstico, si fue de difícil manejo. O sea, las conclusiones ustedes las dan del caso clínico. Si fue un caso clínico que no sirvió para nada, no fue un caso clínico importante porque aprendieron mucho, eso ya depende de ustedes. Esas son las conclusiones. Bueno, nos vemos Listo, doctora, muchas el gracias. lunes con los del grupo para esta tarde, ¿no? ¿A qué hora quedaron? Sí, doctora. ¿A qué hora quedaron el...? Sí, estoy en orden. Por cierto, ¿tenemos que subirlos todos los del grupo o solamente...? Como uno es suficiente. Ya. Ok, listo, gracias. Así como en el trabajo. ¿A qué hora quedamos hoy? Que nos vemos a las 8, ¿no? A las 6 de la tarde, doctora. ¿Cómo? A las 6 de la tarde. A las 6. Sí, sí es. Ok. Ok. Doctora, la asistencia la marca usted. Sí, yo la marco. Ya, muchas gracias. Junior.